estamos aquí para acompañarlos con el programa Caminemos Juntos, este espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Hoy es un día bastante frío. Para darles una idea, las palomas caminan por las veredas y por la calle, porque me parece que si suben el viento frío las va a congelar. Estamos en un hermoso domingo y les deseamos un hermoso domingo, y sobre todo si nos están escuchando. Muchas gracias, feliz domingo para todos. Hoy, como es costumbre, siempre traemos algún tema de la vida espiritual que conmueve profundamente a los seres humanos. Hoy es algo realmente grande el tema, porque es la continuación de lo que hemos venido conversando el domingo pasado, y es acerca de la muerte, de nuestra muerte, de la muerte en general, cómo podemos enfrentarla, cómo podemos asumirla, cómo podemos tener una actitud constructiva con respecto a este tema tan digamos, culminante e importante en todos los seres humanos. Sí. Hoy queremos hablar un poco sobre el miedo a la muerte. De por sí, muchas personas tratan de evitar las conversaciones que tengan este tema porque es un poco quizás lúgubre, un poco difícil de tomar, y a veces no se sabe cómo va a caer, cómo va a ser tomado en las otras personas que comparten ese tema de diálogo. Es curioso porque todos apreciamos tener conciencia de la realidad, y a veces hasta discutimos cuando las opiniones son contrarias a la que yo tengo de lo que es la realidad. Pero la realidad de la vida humana, de todos nosotros, es que termina con la muerte. Y es necesario, por cuestión de sensatez, de sentido común, de conocimiento, de valor personal, reconocer que en algún momento vamos a morir. Eso da motivos a muchas reflexiones que trataremos de considerar entre los cuatro que estamos acá. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Muchas veces se relaciona la muerte con el dolor, y el dolor en realidad está relacionado con la enfermedad. Es decir, cuando uno tiene una enfermedad dolorosa, por ejemplo cáncer en determinados lugares del cuerpo, que produce un estado doloroso muy intenso, es posible que la transición tenga que tener esas características, pero no significa que la muerte es dolorosa en sí. Entonces nosotros tenemos toda una tradición cultural que nos han formado o mal formado en relación con la muerte a ser algo negativo, algo que de lo que no hay que hablar, algo que asusta realmente. Pero en realidad otras culturas están tan relacionadas con la muerte que forman parte de su vida. Por eso en CAF y en muchos caminos espirituales se enseña a meditar sobre la muerte, al menos a recordar todos los días que alguna vez nos vamos a morir, que alguna vez vamos a tener que dejar todo. Es una práctica que cada camino espiritual, cada religión lo practica a su manera. Sabemos, por ejemplo, de los trapenses, como se comentaba la vez pasada, que sacan todos los días una palada de tierra de lo que luego supuestamente será su tumba. Otro monje, un poco graciosa en una película, aparece con un broche en la prenda que estaba usando en la espalda, y todos le empiezan a preguntar, ¿y eso qué significa? Es para acordarme. ¿Y acordarte de qué? De que voy a morir. Si bien en la película se muestra como una cosa graciosa y por el contexto hace reír, vemos cómo está implementado en todo el ambiente espiritual y religioso el tema de la muerte. Pero, como bien se decía recién, no es para crear un ambiente lúgubre, es para aprender a vivir. Quizás también es que
el hecho de enfrentar a la muerte sea para poder tener la realidad de nosotros ante nosotros mismos. A mí me parece que el temor a la muerte pasa porque muchas personas no quieren o no queremos desprendernos o dejar nuestros seres queridos, no queremos dejar nuestros proyectos, nuestras ilusiones, nuestras ambiciones o nuestras posesiones en el mundo, todo lo que tenemos. Y tarde o temprano, quiera o no, se acepte o no, lo vamos a tener que dejar. Por esa razón, los caminos espirituales hacen que la meditación en la muerte, la actitud de tomar a la muerte como una consejera, como algo que tenemos que asumir y que tenemos que aceptar, no sea algo como pesado, como una resignación, sino como una cosa natural, como algo que podemos asumir y que podemos vivir más plenamente si la tenemos al frente. Yo recuerdo el fallecimiento de un amigo ingeniero que padeció una enfermedad respiratoria grave hasta que finalmente tuvo que dejar este mundo, este cuerpo, ese cuerpo. Y a mí me llamaba la atención la serenidad de su rostro. Estaba casi semidibujada una sonrisa. Y eso me dio la pauta, era un miembro de CAF, que lo que se decía recién, cuando se medita sobre la muerte, cuando se tiene en cuenta la realidad de que en algún momento vamos a dejar todo lo que tenemos, vamos a dejar de tomar decisiones, vamos a dejar de tener propiedades, de tener un significado personal, cuando en algún momento eso suceda, estamos preparados. La vida, en cierta medida, es una despedida continuada. Nosotros, en otras oportunidades, hemos hablado sobre el desapego. Y en realidad, si nosotros aprendemos a vivir con desapego respecto de la vida, la muerte no se hace tan compleja como nosotros la imaginamos. La muerte es un poco como vivir en una casa alquilada. Cuando yo tengo que dejar una casa alquilada y tengo que ir a otra, simplemente la dejo porque nunca me perteneció. Y en realidad nunca me perteneció mi vida, me perteneció a mí. La vida pertenece a la vida. Y entonces, si yo vivo con ese desapego, como si fuera el cuerpo una casa alquilada, simplemente tengo que dejarla y, de alguna manera, expresarme como se expresa el gusano, que se arrastra por el piso, se transforma en un capullo y después florece la mariposa. Es una simple transmutación, ¿no es cierto?, de un estado a otro, de un estado vibratorio a otro estado vibratorio. Es interesante cómo funciona nuestra mente, es decir, la mente del ser humano. Como inconscientemente a veces lo que nos parece difícil o feo lo apartamos inconscientemente. Un compañero una vez meditaba en voz alta en un grupo y cuando hace una visualización, un cuadro imaginativo, dice que está en su propio velatorio. Había tomado el tema de la muerte, el toro por las astas, y estaba en su cajón rodeado de sus familiares. Él era, en ese momento éramos todos jóvenes, así que él también, y era soltero. Estaba con, según él, en ese velatorio estaba su esposa, estaban sus hijos, estaban sus nietos. O sea que había tirado el tema, la pelota, para bastante más adelante. Sí, también hay una parte, un aspecto de la muerte que se refiere a nuestros seres queridos, no cuando uno muere, sino cuando mueren las personas que uno quiere, padres, hermanos, hijos, amigos, parientes. Y como uno les tiene afecto,
puede tener una gran afinidad con ellos, la pérdida es realmente dolorosa. Hay muchos casos de personas que han perdido a seres muy queridos y que han llegado a derrumbarse por no saber cómo cubrir, cómo llenar esa parte que les quedó vacía. La vida implica la muerte, la salud implica la enfermedad, lo que tenemos lo podemos perder. Y el trabajo espiritual es aceptar esa naturalidad que tiene la vida. Cualquier cosa la podemos tener y disfrutarla, y cualquier cosa la podemos perder y aceptar esa pérdida. No quiere decir que no tengamos que tener un sentimiento de sentir, de dolor, pero tenemos que en el fondo saber asumir esa situación y caminar con ella como un aprendizaje que nos da realmente toda la naturaleza y toda la vida. Hay también un poco de distorsión a veces en la cultura iconográfica. Voy a ser un poco más claro. Yo recuerdo de otras épocas revistas en las que se dibujaba la muerte como un esqueleto cubierto con un manto, con capucha, se mostraban los dientes, una hoz en la mano, y tenía una guadaña en la mano, andaba volando buscando gente para llevársela. Entonces esa iconografía distorsiona en realidad, es un modo de enmascarar lo que sabemos que en algún momento va a suceder, incluyendo al dibujante que se le ocurrió hacer ese tipo de diseño, ¿no es cierto? Eso es muy cierto. Quiero contar un poco la experiencia mía. Desde muy niño a mí me acostumbraron a llevar a los velatorios, a todos los velatorios. Y digo más, cuando tengo conciencia todavía de ser pequeño, y que mis padres, o mi padre en particular, me levantaba y me hacía besar la frente del muerto en el cajón. Entonces nunca tuve resistencia a eso, ni la tengo actualmente. Entonces es como que de alguna manera me familiaricé con algo que en realidad es parte natural de la vida. La muerte es parte de la vida. Pero entonces detrás de todo nuestra forma de pensar y de sentir está el aspecto cultural. Aprendamos a relacionarnos con la muerte y enseñemos a relacionarse bien con la muerte a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros parientes y a todos nuestros seres queridos. Tengo muy vivo un recuerdo que voy a contar muy brevemente, que fue cuando falleció mi madre, en realidad antes. En ese momento ella ya estaba hospitalizada y por esa noche en esa habitación no había nadie más, así que hablamos hasta por los codos, como se suele decir. Ella en realidad mezclaba un poco la realidad del momento con cosas que evidentemente ella veía de otra manera, o sea, veía cosas que yo no podía ver. Y era evidente por las cosas que decía que ella sabía que se iba a morir y estaba preparada, estaba tranquila. Incluso me dijo cómo quería estar vestida para esa última ceremonia, dónde tenía la ropa guardada, qué le tenía que decir a mi padre para que no sufriera, etcétera. Fue una conversación muy hermosa, muy larga, y es la última que tuve con ella, estando ella bastante consciente, y me di cuenta también, después que pasó el tiempo, que a través de eso ella me preparó a mí también para esa separación que nosotros llamamos muerte. Pero hubo una gran paz en mi corazón porque sabía que ella estaba. No me pregunten cómo, no tengo cómo demostrarlo, no tengo fotografías del mundo astral ni cosa que se le parezca, pero sé que se fue bien, se fue contenta, con el dolor de dejar lo que dejaba, pero muy preparada. Entonces, uno al saber que ese ser querido está preparado, también queda en paz, sabe que está todo bien, que es lo que tiene que ser.
Y lo digo porque es una consecuencia, si se quiere hasta lógica, de la preparación, de que en lo que CAF nos ayuda al decirnos que meditemos sobre la muerte, que todos los días nos acordemos un ratito que vamos a dejar este cuerpo. No sabemos cómo es el más allá, pero sabemos que nos tenemos que ir en algún momento. Sí, quizás sea bueno no solamente meditar cada uno, saber de su propia muerte, sino que quizás sea también un tema interesante, como el que planteamos ahora, tratarlo en la familia, entre los amigos, entre las personas que conocemos, porque eso hace que uno también enfrente de algún modo esa situación. Y se prepare. Y se prepare. Y con un buen espíritu, porque tenemos que seguir adelante. Los invitamos a escuchar una música que tiene un especial significado. Después se lo explicamos.
Este tema que escuchábamos es del compositor francés Maurice Ravel, compositor perteneciente al movimiento impresionista francés, y se llama Pavana para una infanta difunta. Lo pusimos también por el tema de la muerte, pero una vez que le preguntaron a él por qué había puesto ese título a esa canción, él explicó, en una de las oportunidades, explicó que era como una princesa que pertenecía a un cuadro de Velázquez y que danzaba armoniosamente y suavemente en la pintura. Estamos en el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Todos los domingos estamos con ustedes de 9:30 a 10:30 de la mañana. Nuestro correo para comunicarse con nosotros con sus inquietudes, infocaf@gmail.com. CAF se escribe todo con minúscula CAFH. La página de CAF, www.caf.org. Estamos transmitiendo por Radio Flash 107.7. Los teléfonos para comunicarse con nosotros durante el programa 03546 420 007 o bien 15 41 86 05. Y recibimos la asistencia técnica de nuestro operador, Roberto Molina. Reunión de almas. Atención, Villa Mercedes, de la provincia de San Luis. La propuesta de CAF, el desapego, este viernes 31 de agosto, de 17:20 a 18:50. Reunión para todo público, entrada libre y gratuita. La dirección, Necochea 78, Villa Mercedes. Para consultas se puede llamar al teléfono 02657 15 64 41 37 de Natalia, o si no a CAF Villa Mercedes extensión, todo con minúsculas, sin acento, @gmail.com. Continuamos en el programa Caminemos Juntos, el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. El tema del desenvolvimiento hoy nos ha traído aquí a Villa Yacanto. Estamos en casa de Jorge Couto y Ana María Ciarla, haciendo una visita y también una nota. Y hemos estado hablando con Jorge de los cuidados paliativos. Pero como Ana María también ha practicado, se ha relacionado, se ha acercado a este tipo de experiencia, de práctica, queremos también hacerle algunas preguntas. Buen día, Ana María, o buenas tardes. Buenas tardes. Usted nos contaba un poquito recién cómo se había conectado con los cuidados paliativos y por qué. ¿Por qué esa necesidad de querer asistir a las personas en sus últimos días? En principio porque siempre me pregunté qué sentía o qué pensaba o qué necesidad tenía una persona en el final de su vida. Cuando empecé a plantearme esto pensaba sobre todo en las personas mayores, ¿no?, que están transitando sus últimos años. Y cómo se sentiría o si tendría necesidad de expresarse o de decir algo, si tenía miedo, bueno, qué cosas le preocupaban. Y lo que yo percibía es que esas personas en general estaban aisladas. Es normal que estén un poquito apartadas. Exactamente, y que generalmente la familia o las personas cercanas tampoco se animan a preguntarle o a plantear estos temas, que sin embargo debe ser un tema, una natural. Inquietud. Exactamente. Bueno, esto es un tema que tuve siempre dando vueltas, pero igual que le pasó a Jorge, pero con otro libro, con el libro de Elizabeth Kübler-Ross, que se llama La Rueda de la Vida, que habla sobre la historia de su vida, pero también
ella en particular sobre los enfermos en final de vida y lo que ella observaba en los hospitales. También esta situación de aislamiento, de no tener a quien expresarle sus inquietudes. A fin del 2010 llegué a Buenos Aires y como yo estudié enfermería, una persona se enteró que yo había estudiado enfermería, aunque no practiqué esta profesión, y me preguntó si me interesaría trabajar en cuidados paliativos, y yo inmediatamente le dije que sí. ¿Usted ya sabía de qué se trataba? Sí, porque en el último año de enfermería, en realidad nos habían hablado un poco de cuidados paliativos, pero sobre todo del tema de cuidado del dolor y del acompañamiento en el final de vida, pero más desde lo médico, no desde lo espiritual. Claro, no como se hace en los equipos de paliativos, que son equipos interdisciplinarios. Ahí era más un acompañamiento desde lo médico exclusivamente. Pero era un tema que a mí me interesaba, así que inmediatamente dije que sí. Me contacté con algunas personas, con una persona en particular que me contactó con Jorge, porque esta persona con la que me contacté en principio, en realidad es formador de gente del equipo de salud y trata de formar con esa conciencia del paliativismo. En algún momento tiene que aclarar a qué se refiere cuando dice Jorge. Jorge Cauto, que es... Ahora es mi esposo. Ahora sí, para el público, Jorge. Claro. Fue entrevistado una vez pasada. Fue entrevistado una vez pasada. Entonces, esta persona me contactó con Jorge Couto, ahora mi esposo, porque él hacía ya unos cuantos años en ese momento que trabajaba activamente en paliativos, tanto en la ONG Pallium como en el Hospital Tornú. Entonces, pasó un tiempito, logramos concretar una entrevista, en realidad un encuentro en Pallium, y ahí yo vi el trabajo que hacía él. Justo el día que yo llegué fue el día que se hacía esa actividad del cafecito, así que estaban todos los pacientes, Elena, que era la trabajadora social, que fue una de las fundadoras de los paliativos en Argentina. Y en realidad, si uno no hizo un curso de voluntariado, no puede participar de esas actividades, porque hay que tener una formación. Y entonces yo llegué, me dice, bueno, pasá, lo vengo a ver a Jorge Couto, pasá. Dice, no sé por qué estás acá, porque no tendrías que estar, pero bueno, por algo será. Y después, lo conocí a Jorge, que me hizo participar de justamente la primera paciente que yo vi fue Laura, esta paciente que él relataba en la vez pasada. Y en ese momento yo meditaba y él hacía Reiki. Y así hacíamos como un equipo. Y realmente era muy, muy interesante. Pero después también empezamos a trabajar en paralelo y a algunos pacientes, a unos cuantos pacientes les enseñábamos a meditar de distintas maneras. Y una paciente venía específicamente, que era del Hospital Tornú y que Jorge la atendía en el Hospital Tornú y le hacía Reiki, venía para que yo le enseñara a meditar. ¿Y qué sucedió? Era muy buena alumna, por decirlo así. Era una persona que no esperaba a que venir solamente una vez por semana a meditar, sino que ella realmente incorporaba todo lo que iba aprendiendo. Y realmente en los momentos en que meditábamos juntas, era una persona que desarrolló una espiritualidad, o sea, la tenía evidentemente, pero a partir de la meditación y de ese contacto tan íntimo con ella misma, realmente yo la veía como que cada vez flotaba más. Venía y su enfermedad fue empeorando y su sonrisa cada vez era más grande. Mire. Era impresionante. Y la verdad es que ella, como todos los otros pacientes, son una enseñanza, ¿no?, para uno, porque sí. ¿De alguna manera atribuye eso al efecto de la meditación en el caso de ella?
Yo estoy segura, sí. Ella ya venía haciendo un trabajo con Jorge, con Reiki, que también el Reiki ayuda como a armonizarse uno mismo. Y ella tenía evidentemente una predisposición hacia esto, pero con la meditación ella logró, por un lado, digamos, realmente como limpiar muchas cosas que también ella tenía pendientes, porque hizo un trabajo interior muy profundo. Y que esto es una cosa que en paliativos, creo, y siempre lo hablamos con Jorge y con otros voluntarios y gente del equipo, que realmente el aspecto espiritual es muy importante porque muchas veces, o sea, es importante para todos los seres humanos, pero cuando a veces no hay una situación que pone en riesgo la vida de la persona, uno no lo toma en serio. serio. No lo toma en serio, pero la sensación o la conciencia de la finitud de la vida hace que la persona necesite darle un sentido a su vida y encontrar cuál es el sentido de su existencia. Y entonces es como que se abre al aspecto espiritual con mucha facilidad y realmente cuando encuentra esas herramientas de trabajo consigo mismo, es impresionante no solamente cómo se transforma, cómo transforma al grupo familiar. Hemos tenido casos de personas que después que falleció el enfermo, los otros dijeron, yo quiero ver por qué cambió tanto y por qué murió en paz. Claro. ¿Por qué nos dio paz a nosotros cuando era la persona que estaba afectada? Y hemos tenido muchos casos así, de familias enteras que después han seguido. Acompañamos, por ejemplo, a una chica que tenía 30 y pico de años y que falleció de una leucemia muy avanzada, sí, y muy repentina. Creo que vivió 40 días desde que le hicieron el diagnóstico, y acompañamos a toda la familia en el duelo. Y ellos vieron cómo ella murió con la paz que tenía gracias al Reiki, a la meditación, cómo había encontrado algo que le había dado plenitud, y entonces ellos quisieron aprender a meditar, venían a hacer Reiki, o sea, transformó la experiencia de ella a toda la familia. Yo me imagino, Ana María, que es hermosa toda esa obra, pero también veo que en una sociedad, así como la de Buenos Aires, con tantos millones de almas, el pequeño granito que uno puede hacer acompañando a una persona, ¿qué efecto puede ser? ¿Cómo se puede extender? ¿Cómo puede haber así una masificación para que todos los necesitados tengan sus cuidados paliativos? ¿Hay alguna acción, algún programa, algún estudio respecto a cómo extender eso? Sí, gracias a Dios los cuidados paliativos y la conciencia de los paliativos y el conocimiento de los paliativos, al menos en Buenos Aires, en realidad en todo el país, porque se hacen congresos y simposios nacionales en los que viene gente de otros lados, y también se ven, por ejemplo, cómo trabajan mucho en el Tornú, que es un hospital de referencia en paliativos y es muy avanzado en lo que hace, y Palium como ONG, como explicaba Jorge la vez pasada, es una organización que además de la asistencia a los enfermos tiene el objetivo de la educación, y han creado un posgrado en paliativos en el cual van voluntarios, enfermeros, psicólogos, médicos, oncólogos. Entonces se va moviendo todo. Se va moviendo, entonces se va extendiendo esa conciencia, y por otra parte hace ya 3 años ha salido una ley de cuidados paliativos, se ha trabajado en ese tema, y esa ley de cuidados paliativos es muy importante, y es importante darla a conocer porque todas las personas en una situación de una enfermedad terminal tienen el derecho a recibir cuidados paliativos, y tanto las obras sociales como prepagas o quien sea tienen la obligación de prestársela. Y como hay gente que no lo sabe, no lo pide, no usa ese derecho, y bueno, por supuesto hay obras sociales o prepagas que como a veces no tienen el equipo, pero si no tienen equipo tienen que tercerizarlo, pero la persona tiene que recibir el cuidado paliativo. Así que ya hay una conciencia, digamos, en crecimiento, pero se está haciendo importante este tema. ¿Sí? Hay una cosa que me parece interesante que merece destacar. En ambos casos,
en el suyo como en el de tu esposo, decir, el hecho de que Kübler-Ross haya sido la semillita, digamos, que despertó una inquietud adentro. Eso me parece extraordinario, lo cual quiere decir que lo que ella estaba sembrando, a pesar de que era en un sentido y en una dirección bastante acotado, después amplió un campo como el que ustedes estaban contando, ¿no? Me parece extraordinario. Exactamente. En realidad, bastante se la considera a Kübler-Ross la madre de los cuidados paliativos. Después hay modelos o hay enfermeras o médicos que han, digamos, tenido teorías o ideas que han ido aportando a los cuidados paliativos. Y eso, bueno, ha sido todo, digamos, enriquecer cada vez más la comprensión también de la situación de la persona. Por ejemplo, menciono un concepto que en este momento no me acuerdo cómo se llama la médica que lo elaboró, pero el concepto de dolor total. Antes, cuando se hacía tratamiento de dolor con una persona, se decía, bueno, la persona refiere que tiene tanto dolor por su enfermedad. Ajá. Entonces se le da una pauta analgésica. Esa pauta analgésica tiene que ser ajustada a cada persona, pero resulta que la idea de dolor total no comprende solo el dolor físico, que es el que ataca la analgesia, claro, o el que, digamos, soluciona la analgesia, sino también el dolor psicológico, el dolor espiritual, que tiene que ver con la preocupación, con el sufrimiento de la persona. Entonces, justamente en el equipo de paliativos está el médico que hace tratamiento del dolor, especialista en eso, pero también a través de la meditación, del psicólogo que escucha, del voluntario que escucha, que acompaña, que hace reiki, que le enseña a meditar, o lo que en realidad la persona requiera, no es que a todo el mundo se le enseña a meditar, sí. Pero a veces simplemente escuchar lo que la persona le pasa, escucharlo, ponerle una mano en el hombro, acercarse. En eso también, por ejemplo, en las formaciones de paliativos, la cuestión actitudinal del médico o de quien sea que esté en el equipo hacia la persona, que la persona sienta la cercanía, la escucha, hace que, es algo que se toma muy en cuenta, porque hace que la persona baje su nivel de dolor, y no porque se le ha dado una analgesia, sino porque siente alivio. Ella aprende a generar sus propias endorfinas. Claro, claro. Y además se siente contenida y escuchada, no se siente sola. Sí. Ana María, para terminar, sí. ¿Usted quisiera transmitir algo a los oyentes, a aquellos que puedan tener quizás algún enfermo, alguna persona que necesite algo de los paliativos? ¿Qué podría hacer? ¿Cómo acompañarlo? ¿Qué paso puede dar? Las personas que acompañan, y a veces no solamente el cuidador principal, que es el que está todo el tiempo, sino todos alrededor, también necesitan, digamos, su propio cuidado. Entonces, estas herramientas que yo digo de la meditación o de buscar la herramienta que para cada uno sea la más adecuada, no necesariamente la meditación, pero algo que a cada uno le traiga paz, lo conecte consigo mismo, y desde ese lugar también de paz o de aceptación, que es todo un proceso en una enfermedad, también se puede acompañar mejor a la persona que está enferma. Pero lo que yo diría es que, digamos, que traten de buscar un equipo de paliativos, de acercarse a un equipo de paliativos, que si no hay en la zona, seguro que hay en Córdoba, o en Córdoba hay varios lugares, pero también yo creo que la conciencia del cuidado paliativo y que se genere más grupos de personas que hagan esta asistencia también depende de que lo pidamos cuando lo necesitamos. Es un derecho y una necesidad, y la verdad es que poder vivir lo que uno tenga que vivir con otra calidad de vida y con paz es fundamental. Sí. Eso. Bueno, Ana María, muy bien al final. Gracias a usted y esperamos contarla otra vez. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto. Welcome to the 4th Crossroads Guitar Festival. Thanks for coming.
name, if I saw you in heaven, would it be the same? If I saw you in heaven, I must be strong and carry on. All I know, I don't belong here in heaven. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Would you help me stand up if I saw you in heaven? I'll find my way through night and day. All I know, I just can't stay here in heaven. Time can bend your knee. Time can break your heart. Have you begged and plead, beg and peace, I'm sure, and I know there'll be no more tears in heaven. Would you know my name if I saw you in heaven? Same if I saw you in heaven, I must be strong and carry on. 'Cause I know I don't belong here in heaven. Don't belong here in heaven. Este tema que escuchábamos pertenece al músico inglés Eric Clapton, músico, guitarrista, compositor, cantautor, y este tema se llama Tears in Heaven, Lágrimas en el Paraíso, y lo compuso porque nos contaba un amigo hace poquito que fue por causa de la muerte de un hijo de él que cayó de un balcón del piso 52 y que tenía tan solo 4 años. Fue, por supuesto, un momento muy doloroso, muy intenso, muy oscuro para Eric Clapton. Por eso este tema. Estamos en el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual, todos los domingos de 9:30 a 10:30 de la mañana. Nuestro correo infocaf, en minúscula CAFH, @gmail.com. Estamos en Radio Flash FM 107.7
Nuestros teléfonos para comunicarse con nosotros durante el programa en la radio: 03546 420 007 o 1541 8605. Atención Santa Rosa. Invitación a una reunión de diálogo todos los viernes de 18 a 19 horas en Camino Provincial a Amboy y calle 26, predio Los Nogales. Para más información, WhatsApp 3546 541 674. Les recordamos el programa de radiovuelos de 16 a 17 horas todos los sábados por radioalacalle.com. Atención, la ciudad de Córdoba. Taller Aprender a Meditar Meditando, martes 28 de agosto, en la sede de CAF, Ducase 782, de 18:30 a 19:30 horas. Para más información se puede llamar a Cecilia al 0351 15600 7909. En la misma sede, todos los viernes, desde las 19 horas, encuentro semanal de coro. Y hay algo más, acá llega un recordatorio para los grupos de patrocinados. Retiro en Embalse, que sería para el mes de septiembre, del viernes 28 de septiembre al domingo 30 de septiembre. Exploremos juntos cómo vivir el presente y la meditación. Antes de pasar al otro tema, al siguiente tema, yo quería agradecer una llamada telefónica que nos hicieron durante la música, cuando pasábamos la música, el agradecimiento a Miriam de Buenos Aires, que colaboraba también con este aspecto de la muerte, y cómo hay que tener humildad, muy lindas sus palabras, humildad ante la muerte, la reverencia ante lo desconocido y ante ese momento tan supremo, y que podemos considerarlo también como un cambio de ropaje, cuando uno deja el cuerpo y pasa a otro estado. Muy bien, entonces, ¿con quién estamos hoy de nuevo? Y estamos de nuevo con Elizabeth Kubler-Ross. Ya habíamos hablado la semana pasada y ahora otra vez, porque es una persona que ha influenciado mucho la medicina. Ella era médica, nacida en Zúrich, en Suiza, y que tocó este tema de la muerte en los ámbitos médicos cuando era un tema tabú, realmente tabú. No se podía hablar de la muerte con los moribundos en esos momentos. Kubler-Ross es el origen, por así decirlo, de lo que son y de lo que hemos escuchado hablar este programa y en el programa anterior de los cuidados paliativos. Pero sobre todo, los cuidados paliativos tienen y no tienen que ver con la preparación para la muerte, pero el sentido fundamental de su trabajo es cómo relacionarse con los pacientes terminales para ayudarlos a él y a su familia a llegar a buen término su vida. La doctora Kubler-Ross ha logrado y ha creado a lo largo del tiempo toda una escuela en la que los cuidados paliativos ante la persona que afronta la muerte la lleve a recibirla con serenidad y hasta con alegría. Las personas moribundas que alguna vez uno tuvo que atender se sienten muy bien cuando son acompañadas con sentimientos de amor, de serenidad y de presencia. Yo recuerdo en particular a mi madre, que moría de una metástasis, y en los últimos momentos me aconsejaba con respecto a la receta para una comida, porque le gustaba hacer ricas comidas.
Eso es serenidad. Y cuando ella se fue, allí, en la habitación donde estaba, dejó un clima de paz, que es lo que tenemos que cultivar todos nosotros pensando en la muerte. Hay una anécdota que me gustaría compartir de la doctora Kubler-Ross. Ella era psiquiatra y en su primera época tuvo que enfrentar, como ya hemos visto, hemos comentado, la resistencia del mundo, sobre todo en la medicina. Ella trabajaba con un gran médico y de alguna manera era como que en esa universidad ella era un poco su ayudante y su discípula, digamos así. Un día este médico le dice, me voy por 15 días, tengo que viajar a Europa. Hacete cargo del funcionamiento, que todo siga bien, y me va a tener que reemplazar en una conferencia. Bueno, se le hiela la sangre, le tiemblan las piernas y le da un terror. Y él le dice, podés revisar todos mis archivos, hablas sobre lo que quieras. Y se va. La conferencia no era ni 10 ni 15 minutos, eran 2 horas. Y la ventaja que ella tenía, que tenía todavía 2 semanas por delante. La primera semana se dedica a la primera parte, que era teórica, y revisa archivos, y revisa libros, y lee todo lo que está a su alcance, y nada le conforma. Finalmente va su tema, el de la muerte. Fantástico. Pero en la segunda parte, este profesor, este gran médico, siempre ponía pruebas que evidenciaban lo que había teorizado en la primera hora de charla, de conferencia. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? Mientras ella sigue su trabajo de médica y de acompañar a los moribundos, y está con una chica que tiene 16 años, que padece cáncer, y que trata el tema con una libertad, una soltura que ella la admiraba. Y dijo, aquí está la cosa. Llega el día de la conferencia, ella tenía su acento suizo, así que los alumnos no le tenían mucho respeto. Hasta entonces ella era una más entre todo el equipo que trabajaba ahí. Así que masticaban chicle, conversaban, miraban para otro lado, y ella no se da cuenta que al final de la primera hora se había producido un silencio y todos le estaban escuchando. Cuando hace traer a esta chica, se había puesto un lindo vestido, se había peinado muy bien, y invita a los médicos, a los jóvenes que estaban ahí, que le preguntaran cosas, y nadie se anima a nada. Un silencio total, glacial. Entonces ella elige, voluntario entre comillas, lo hace subir al estrado y dice, bueno, acá la tienen, pregúntenle. Y empiezan a divagar sobre presión arterial y glóbulos rojos, hasta que la chica no se aguanta más. Y cuando ella está a punto de intervenir, la chica le gana de mano y le dice, ustedes no saben lo que significa tener 16 años. Saber que uno va a morir, que no va a poder asistir al final de la clase junto con todas sus compañeras, que no va a poder salir con un chico, que no puede salir a bailar, que todo esto se termina y se termina pronto, y muchas cosas más. Cuando hacen retirar a la enferma, todos estaban muy impactados, se hizo un largo silencio porque nadie podía hablar, porque se habían conmovido hasta las lágrimas, y ella le dice, ¿saben qué pasa? ¿Por qué los conmovió? Porque le habló de su propia muerte, la de ustedes, de cada uno. Ustedes tuvieron que enfrentar con eso. Ahora saben lo que significa y saben cómo tienen que tratar a un enfermo terminal. Bueno, Elizabeth Kubler-Ross tuvo que superar muchos obstáculos, muchas trabas, tropiezos tuvo en su vida para poder enfrentarse y ayudar a los enfermos terminales. Ella cuenta en uno de sus libros, uno de los primeros libros, que tenía un
una estadística de 200 enfermos terminales ayudados. De esos 200, solamente 3 habían rechazado la asunción a la muerte. Es decir, hay una etapa en que hay un rechazo. No puede ser que a mí me toque. La negación. La negación. De esos 200, solamente 3 personas mantuvieron esa negación hasta el final. Todas las otras siguieron las otras etapas hasta al final la aceptación, la entrega y la plenitud ante el momento supremo. Bajo la tutela de la doctora Kubler-Ross se crearon fundaciones y movimientos ciudadanos que reclamaban el derecho a la muerte digna. Es decir, ayudar a muchos familiares a manejar la pérdida y saber cómo enfrentarse a la muerte de un ser querido, cosa que no es nada fácil. Sin embargo, a través del trabajo meticuloso, ella creó seminarios, dictó conferencias y se unieron para hacer una tarea muy especial, porque la doctora Kubler-Ross era de carácter independiente, muy aguerrida y muy inquieta, lo cual sin duda era una señal de profunda vitalidad. Hay una cosa que queremos dejar como mensaje. La cercanía de la muerte nunca debe ser ocultada. Nosotros, es decir, los que podemos, tenemos que ayudar a los médicos, a los familiares y al enfermo a que sepa cuál es su situación, porque no hay otra forma en la que él pueda prepararse y pasar por todas las etapas que Kubler-Ross describe que van pasando. La que describió José, que es la negación, a mí no me puede ocurrir. La ira, es decir, el rechazo de Dios, de lo divino, de lo trascendente o de cualquier cosa que de alguna manera pudiera sacarla del trance en el que se encuentra. La negación, a mí no me puede ocurrir. La negociación, yo voy a hacer de mi vida, voy a cambiar el sentido de mi vida si de alguna manera puedo salir de este trance. La depresión, cuando decir directamente no tiene ninguna chance, se da cuenta que no tiene ninguna chance. Y el último paso, que ya lo habíamos visto anteriormente, es la aceptación. A partir de ese momento empieza recién la preparación para la muerte. Por favor, nunca oculten a nadie el estado en que se encuentra. Es la única forma que tiene, la única herramienta que tiene para prepararse al buen morir. Bueno, hemos llegado al final también del programa, esta vez del programa nada más. Así que los invitamos para la semana que viene. Vamos a traer otro tema, ya no este, para que compartamos con ustedes. En temas de la vida humana, de la vida espiritual, de la vida que se puede mejorar para hacer este mundo mejor que tanto queremos. Muchas gracias por escucharnos y hasta la semana próxima. Chao. Muchas gracias, nos despedimos y que tengan un feliz día domingo. Un abrazo para todos.